Muy buenas noches para todos. Buenas noches, hermanos. Es conmigo, la cosa es conmigo. Cada vez que yo saludo acá, no me saludan, ¿no? La hermana Sandra nomás me saludó. Hermanos, para mí es un privilegio estar hoy acá con ustedes, estudiando la palabra del Señor. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que sea Él quien nos hable a través de su Santo Espíritu y que nosotros tengamos la responsabilidad de poner en práctica lo que Él hoy nos quiere enseñar a través de su palabra. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos infinitas gracias, Dios, por la vida que nos regalas. Gracias, Dios, por el privilegio que nos das de poder estar en este lugar, tener al frente nuestro, en nuestras manos, esta maravillosa palabra, Dios. Y gracias por tu Santo Espíritu que nos lleva a una correcta interpretación de ella. Te pedimos que en esta noche sea usted quien nos hable, Señor, y que usted siembre esta palabra en nuestros corazones, Dios, para que nosotros vivamos conforme a lo que usted quiere que sean nuestras prácticas diarias, Dios. Te damos muchísimas gracias. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, mis hermanos, hoy vamos a estar hablando de un personaje con bastante renombre en el Antiguo Testamento. Y vamos a mirar si fue para lo bueno o fue para lo malo. Fue un hombre que gobernó a la nación de Israel. Y para eso quiero que hagamos un recorderis de los gobiernos israelitas. Hoy nos vamos a enfocar en el pasaje que estuvieron leyendo ahorita nuestras hermanas en primer libro de Reyes, capítulo 16 del 29 al 30. Pero quiero que hagamos un recorderis de cómo nacieron estos gobiernos en la nación de Israel. Israel en sus inicios fue un gobierno teocrático. Era Dios quien gobernaba directamente al pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel empezó a ver a los dirigentes de las demás naciones, a los reyes de las demás naciones, como personas atractivas, porque aparentemente eran personas exitosas. Y desafortunadamente el pueblo de Israel, quien era gobernado por Dios mismo, decidió despedirse de Dios y pedirle a Dios que Dios le regalara un rey como los reyes de las demás naciones. Y Dios les cumplió su petición y les regaló al primer rey de Israel. ¿Cómo se llamó? Saúl. Físicamente, ¿cómo era Saúl? ¿Cómo? Parecido a mí. Alto, apuesto, infundía respeto. ¿Cómo le pareció a los israelitas cuando vieron a Saúl? Se emocionaron, se alegraron, porque era muy parecido ¿a quiénes? A los reyes de las otras naciones. Y pensaron que ahora sí iban a ser gobernados y que iban a tener el mismo éxito que las demás naciones tenían. Pero antes de Dios darle a Saúl como rey a los israelitas, a través de un profeta, envió a decirles que este rey iba a ser un hombre duro, perverso, que iba a utilizar sus hijos para la guerra y sus hijas para servidumbre. Y si hoy yo, por ejemplo, les doy una noticia que el hombre que viene a gobernarnos durante algunos años venideros va a utilizar a nuestros hijos para la guerra y a nuestras hijas para servidumbre, ¿cómo serían ustedes ahora para sus casas? ¿Tristes o contentos? Tristes. Resulta que el pueblo de Israel escuchó esto antes de recibir a Saúl como rey y el pueblo, sin importar nada, se fue feliz a sus casas. Y efectivamente, cuando Saúl vino, Saúl hizo tal cual como el profeta de Dios había dicho y puso cargas pesadas, impuestos, y puso a sufrir al pueblo de Israel. Gracias a la misericordia del Señor, Dios reemplazó a Saúl con otro rey. ¿Cómo era el nombre del segundo rey? David, ¿cierto? El rey David. Y David fue un hombre temeroso, piadoso, incluso Dios lo usó para escribir pasajes de la Biblia, muchos salmos. Pero David se equivocó también, ¿o no se equivocó? También. ¿Qué equivocaciones o qué recordamos de David? De David, puntos negativos de David, ¿qué recordamos? Mal papá. Si uno quiere buscar un ejemplo malo de un mal papá en la Biblia, busquemos ¿a quién? A David. Sus hijos se asesinaron
un hijo violó a su hermana y David como papá fue terrible. Si queremos buscar ejemplos de la Biblia de papás, cuidadito, se nos va a ocurrir buscar a quién, a David. Más sin embargo, la Biblia dice que David fue un hombre conforme al corazón de Dios, pero David mintió, David adulteró, David le robó la esposa a un soldado y después, para ocultar ese pecado, asesinó a ese hombre. Y así lo fue haciendo David, ¿cierto? Haciendo cosas terribles. Más sin embargo, David, cada vez que era confrontado por la palabra de Dios, se arrepentía y volvía a Dios. Dios, en su infinita misericordia, le prometió a David que de su descendencia vendría un rey que gobernaría de manera perfecta y por la eternidad. Pero esto no se dio de forma inmediata. David murió y a David lo reemplazó ¿quién? Salomón, el rey Salomón. ¿Cuál es la principal característica de Salomón o por qué recordamos a Salomón? Por su sabiduría. Y negativamente, ¿por qué? Mujeriego, promiscuo, 1000 esposas o 700 esposas, 300 concubinas, equivocadamente también. Y murió Salomón y heredó el reino. ¿Cómo se llamaba el hijo de Salomón? Roboán. Y Roboán tuvo una característica muy diferente a la del papá, y es que no fue sabio, no escuchaba a los sabios que aconsejaban a Salomón, sino que decidió recibir consejo de ¿quiénes? De sus amigos jóvenes, con los compinches, con los que estuvo desde muy niño. Y estos muchachos lo aconsejaron para mal y puso más cargas, más impuestos al pueblo, y del pueblo se levantó un líder llamado Jeroboam y vino la situación terrible de la nación de Israel. Israel terminó dividido en dos: 10 tribus en el norte bajo el gobierno de Jeroboam y 2 tribus en el sur, las tribus de Judá, bajo el gobierno de Roboam. No vamos a hablar de las tribus de abajo del sur, sino de las tribus de arriba, las del norte. Empezaron a sucederse los reyes, unos heredaban el trono de su padre, otros usurpaban, algunos asesinatos, y el reino del norte empezó a caer en una espiral de pecado, de maldad, cada vez más maldad, concluyendo que el reino del norte no tuvo ni un solo rey bueno, ni un solo rey hizo lo correcto delante de los ojos de Dios. Todos fueron reyes malos, perversos. Pero me llama la atención en primer libro de Reyes, capítulo 16, que aparece un rey de nombre Onri, y este hombre fue malo también, pero políticamente fue muy bueno. Políticamente fue muy organizado y muy disciplinado. Hizo las cosas de una manera correcta, políticamente hablando. Miren lo que hizo. Fue fundador de una dinastía estable. Antes de Onri hubo reyes que duraron apenas 7 días, meses, un año, y cada vez se sucedían los reyes en muy poco tiempo. O sea, no había estabilidad entre los gobiernos de las tribus del norte. Pero Onri duró varios años, su hijo duró varios años, y de ahí en adelante fueron gobiernos políticamente estables. ¿Qué más hizo Onri? Logró consolidar una dinastía. En arqueología, a Israel en esa época incluso se le conocía como la casa de Onri. La casa de Onri. Miren, puso como capital una ciudad nueva llamada Samaria. No hacía parte de las tribus del norte, de la región de las tribus del norte. Él fue y con plata del pueblo compró esa región de Samaria y puso a Samaria como la capital de las tribus del norte. Y esto fue algo estratégico, ya que estaba en una buena zona y era muy difícil de invadir. Quedaba en el centro del reino y era más neutral que Siquén y Tirsa, las ciudades grandes de las tribus del norte. Se convirtió en una capital fuerte y permanente de Israel por más de 150 años, o sea que Onri le dio estabilidad al reino del norte. Además, hizo alianzas internacionales, empezó a hacer alianzas con otras naciones y de esta manera fortaleció la economía del país. Pero para hacer esto empezó a casarse con mujeres de otras naciones. Se casó con una muy conocida. ¿Cómo se llamó la esposa de Acab? Jezabel. Buena la muchacha esa, ¿no? Jezabel. En arqueología, Onri aparece como un rey reconocido por Asiria y Moab, o sea, un hombre
con buena fama delante de las demás naciones, y fortaleció lo económico y lo militar de las tribus del norte. El reino de Onri experimentó prosperidad, aumento de comercio, construcción de ciudades y seguridad militar. Parece que fueran los eslogan de los políticos, ¿no? Seguridad militar, crecimiento en comercio, construcción de ciudades. También controló territorios disputados como Moab e hizo muchas otras cosas buenas. ¿A cuánto les gustaría que nuestro próximo gobernante fuera así políticamente como Onri, el papá de Acab? Si lo miramos políticamente, ese es, ¿cierto? Ese es, por eso hay que votar. Fortaleció la economía, el ejército, conquistó nuevas tierras, era inteligente, puso estratégicamente a Samaria como capital. Y si vemos hombres como Onri, son muy atractivos para elegirlos como ¿qué? Como gobernantes. Pero espiritualmente, ¿cómo era Onri? Perverso, malo, alejado de Dios. Dice Primera de Reyes 16:25. Dice que Onri hizo lo malo ante los ojos de Jehová e hizo peor que todos los que habían reinado antes de él. Llevó al pueblo a la idolatría, allanando el camino para que su hijo Acab y Jezabel fueran aún más malos que él. ¿Cuántas veces hemos votado por políticos que son muy atractivos como Onri? ¿Cuántas veces salimos emocionados a las urnas porque vemos Onris en los folletos donde tenemos que ir a marcarles la cara para que nos gobiernen? ¿Cuántos de los que estamos acá estamos de pronto con diferencias con algún hermano porque el hermano no es afín políticamente conmigo? Porque es que en el que yo creo y por el que yo voté, ese políticamente sí es muy bueno, pero a lo que Dios le interesa o lo que Dios mira como algo importante es cómo son espiritualmente. Mencionemos de pronto dirigentes actuales ahora, presidentes actuales. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ¿cierto? Nosotros no votamos en Estados Unidos, pero los cristianos sí que le hicieron fuerza o le hicimos fuerza para que Donald Trump fuera el nuevo presidente ¿de quién? De Estados Unidos, porque era cristiano, porque va en contra del aborto, en contra de los movimientos LGTB, en contra de tal cosa. Y ahora que es gobernante, las noticias muestran otra cosa, haciendo cosas que no son muy buenas para la humanidad, con xenofobia, racista, tratando mal a los que no son americanos, tratando mal a los de tez morena. Y nosotros los cristianos, ese debe ser el nuevo presidente porque ese sí cree en el Señor. Putin, el de Rusia, haciendo guerra contra Ucrania. ¿Cuántos muertos van en esa guerra? Muchísimos. El de Corea del Norte, el gordito, condenó a cadena perpetua a un bebé de 2 años porque su familia tenía una Biblia en la casa y fueron condenados toda la familia a cadena perpetua porque había una Biblia en esa casa. El de China dice que la Biblia hay que reescribirla y que hay que someter la Biblia al gobierno chino. Y no vamos ya más allá, tan lejos, metámonos con los de acá. Vamos a hacer un concurso, vamos a hacer una pregunta. No levanten la mano. ¿Cuántos de los de acá son de derecha? ¿Cuántos de los de acá son de izquierda? O mejor, no levanten la mano, pero yo sé que más de uno va a querer levantar la mano. ¿Cuántos de los que están acá son uribistas? Mano fuerte, corazón. ¿Cómo es que dice? No me acuerdo. ¿Cuántos de los de acá son petristas? ¿Qué tal el culto? Y los uribistas a este lado y la izquierda, los petristas, a la derecha los uribistas. Y si se pone uno a mirar en esas redes sociales, hay hermanos en una pelea a favor de Uribe, a favor de Petro, peleando y creyendo que ellos sí son los correctos políticamente. Algunos creyentes ahorita casi lloraban cuando condenaron a Uribe Vélez y les dio más dolor ver esa noticia que cuando leen que el Señor Jesús murió por nuestros pecados y salieron a marchar por Uribe, que lo saquen libre.
Cosas buenas de Uribe, políticamente pudo haber hecho muchas cosas buenas, pero también muchas cosas malas, porque es un hombre pecador, un hombre que no conoce al Señor. Y ahora nuestro presidente, no me voy a decir una sola cosa de nuestro presidente, el de ahora. Hace 5 días estaba promocionando una marcha del movimiento LGTB, diciéndole al ministro de Igualdad que promoviera una marcha para que toda esta gente saliera a marchar y que Colombia se ponga a favor de ellos. ¿Qué tal nuestros gobernantes a nivel mundial? ¿Cómo están? Mal, porque no conocen al Señor. Pero más mal estamos los que conocemos al Señor y estamos en disputas peleando a favor del uno y a favor del otro. Vamos a mirar acá en la historia de Acab, que este hombre, aunque fue un hombre exitoso, el no ser fiel al Señor lo llevó a fracasar. Y hoy el tema para el estudio esta noche es eso. El éxito sin fidelidad al Señor termina en ruina. Si usted es exitoso o usted está buscando ser exitoso y no es fiel al Señor, usted va a terminar arruinado. La mayor ruina que el ser humano puede tener, ¿cuál es? Irse de este mundo sin haber conocido al Señor. Esa es la mayor ruina, porque todos los hombres moriremos, los poderosos y los que no son tan poderosos, e incluso los que creen ser los dueños de este mundo, algún día morirán. Y dice la Biblia que como está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto vendrá ¿el qué? El juicio. Todos iremos a juicios. Y la mayor ruina que enfrentará el ser humano es irse a la eternidad sin el Señor. Si usted tiene al Señor en su corazón y si usted conoce al Señor, usted ya es una persona exitosa. Pero si usted todavía no ha conocido al Señor, usted es una persona fracasada. Y el mayor fracaso que enfrentará es irse a la eternidad sin el Señor, sin el Señor. Y miren, hermanos, el hombre exitoso, lejos del Señor, utiliza su poder para pecar. El hombre exitoso, lejos del Señor, utiliza su poder para pecar. ¿Qué están haciendo todos estos gobernantes que acabamos de mencionar ahora? Los gobernantes actuales están utilizando su poder ¿para qué? Para pecar. Pero ¿saben qué es lo más triste? Que nosotros muchas veces cuando llegamos a sentirnos poderosos o que nos está yendo bien, utilizamos ese bienestar muchas veces ¿para qué? Para pecar. ¿Qué hizo el rey David cuando se sintió y se vio poderoso? Tomar la mujer de otro, asesinar al esposo de esa mujer, esconder su pecado. Y muchas veces es triste, pero es real, que los hijos de Dios utilizamos el bienestar que Dios nos provee para pecar, para ofender a Dios. Y vamos a mirar a la luz del pasaje que leían ahorita nuestras hermanas, ¿qué fue lo que hizo Acab? Y cómo tomar el ejemplo de Acab para no repetir la historia nosotros, para abrir nuestros ojos y darnos cuenta que la falta de fidelidad a Dios trae fracaso, trae ruina. Y miren, en primer lugar, el éxito de Acab lo llevó a multiplicar el pecado. El éxito que Acab tuvo lo llevó a multiplicar el pecado. Y vamos a leer nuevamente el pasaje que nuestras hermanas leían hace rato para tenerlo más fresco en nuestra mente. Primera de Reyes, capítulo 15, el verso 16. Primera de Reyes, capítulo 16, el verso 29. Vamos a leerlo todos ahí. Dice la palabra del Señor. Comenzó a reinar Acab, hijo de Onri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Onri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Onri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron
antes que él para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. En su tiempo Hiel de Betel reedificó a Jericó, a precio de la vida de Abirán, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segud, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Recordemos, el hombre exitoso, lejos del Señor, utiliza su poder para pecar, para arruinarse. Y en primer lugar vemos que Acab, su poder, su éxito lo llevó a multiplicar el pecado. El verso 30 dice: y Acab, hijo de Onri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Yo ahora decía que el reino del norte entró en una espiral de decadencia, de pecado, y cada vez la espiral se hacía más grande. Y cuando llegó Acab a gobernar, lo que los otros habían hecho antes no era nada comparado a lo que Acab estaba haciendo. Un hombre terrible, un hombre malo, perverso, que utilizó su poder para pecar, y para pecar más que todos los que ya habían pecado antes que él. El que no es fiel al Señor siempre aumenta su maldad. El que no es fiel al Señor siempre termina siendo más malo de lo que era antes. No hay peor persona que un cristiano descarriado. Ese cristiano descarriado llega a ser peor de lo que fue antes, por ser infiel. Y dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 3:13, o la idea que da a entender es que los malos hombres y los engañadores irán cada día de mal en peor. Y Romanos 6:19 nos da a entender que el pecado lleva a más pecado. Si usted hoy está utilizando su comodidad, el poder que de pronto ha adquirido, la gloria que de pronto el Señor le ha permitido tener para pecar, sepa que su maldad cada vez se va ¿a qué? A incrementar. Cada vez se va a multiplicar. Dios puede bendecirnos y puede darnos muchas cosas, puede darnos éxito, pero lo peor que nos puede pasar en medio de la cumbre que a veces Dios nos lleva, o que generalmente Dios nos lleva, es olvidarnos de Dios y ser infieles a Él. Han conocido historias de hermanitos que son muy fieles en la congregación y que oran por un buen trabajo, que oran para que Dios les dé trabajo. Y la congregación empieza a orar para que el hermanito fiel, el que vemos sirviendo en la iglesia, consiga un buen trabajo. Y consigue un buen trabajo, ¿y qué pasó con el hermanito? No volvió, se fue. Y al apartarse del Señor y aislarse del Señor, ¿qué termina a hacer? Empieza a utilizar sus beneficios ¿para qué? Para pecar, para hacer lo malo. Conozco la historia de una persona cercana, amiga, que mientras pasó necesidad y situaciones difíciles no quería salir de la iglesia. Una vez en una maratón de jóvenes, hasta predicando en San Agustín, al todo el que pasaba le predicaba. Le cambió la vida económicamente, consiguió buen trabajo. Ya no está acá. Volvió a la religión, a adorar ídolos, imágenes. Se fue. Económicamente mejoró, pero al sentirse bien, ¿qué hizo? Se fue. Estaba buscando era una ayuda, no estaba buscando a quién, a Dios. Y la infidelidad nos lleva ¿a qué? A pecar, a que nuestro pecado se multiplique. Y miren que acá no multiplicó un poquito el pecado, sino que si cogemos y miramos todos los pecados que cometieron los reyes de las tribus del norte, no son nada, son cosas pequeñas en comparación al pecado que llegó a cometer ¿quién? Acab, utilizando su poder para pecar, y ese pecado utilizado para después terminar arruinado, fracasado. En segundo lugar, verso 31, el éxito de Acab lo llevó a menospreciar el pecado, ya no a multiplicar el pecado, sino a ¿qué? A menospreciar. Dice el verso 31, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Le fue cosa ligera andar en los pecados de Jeroboam. ¿Quién fue Jeroboam? ¿Quién fue? Hace rato lo mencionamos.
el primer rey de las tribus del norte, el que dividió el reino de Israel. Roboán, hijo de Salomón, se quedó con las 2 tribus del sur y Jeroboam se fue a las tribus del norte. Dice que decidió andar en los pecados de Jeroboam y que le pareció algo normalito. ¿Qué hizo Jeroboam que la Biblia nos menciona acá? Que este hombre lo tomó como cosa ligera. Cuando las tribus del norte se separaron de las tribus del sur, Jerusalén quedó en las tribus del sur. Y en Jerusalén, ¿qué lugar hay especial para los israelitas? El templo donde los israelitas iban y adoraban. Como Jeroboam se vio en la parte de arriba sin ningún lugar, empezó a levantar altares para que la gente de las tribus del norte no fuera a las tribus de Judá, del sur, sus enemigos ahora, sino que hicieran culto a Dios en lugares que Dios no había dicho que se adoraran. Levantó sacerdotes que no eran de la familia de Leví. Puso un becerro en el sur y otro en el norte para que la gente de las tribus del norte fueran a salir, vieran al becerro y adoraran a los becerros y no volvieran ¿a dónde? A Jerusalén. ¿Y será que tenemos buenos recuerdos de becerros como imágenes en la Biblia? ¿Se acuerdan Moisés bajando de recibir los 10 mandamientos, escuchar como ruido de guerra y cuando se asoma, ¿qué es lo que ve? Un becerro de oro que lo había construido su hermano para que el pueblo lo adorara porque ese iba a ser su nuevo Dios. Jeroboam hizo eso, pero vemos que Acab vio eso como cosa ligera. Eso no fue nada malo lo que hicieron allá nuestros antepasados. Hizo muchas cosas malas, estableció una religión diferente. Eso es un engaño satánico. Religión sin Dios es un engaño satánico, y todas las religiones a nivel mundial son religiones sin Dios. El Dios verdadero es el Dios de la Biblia, el único Dios, y todo el que decida adorar a otro Dios está tomando como cosa ligera lo que estos hombres malvados en la Biblia hicieron. Y miren, mis hermanos, pero no solamente menospreció y tomó como cosa ligera lo que Jeroboam había hecho de esta manera, sino que decidió casarse con una mujer que no era israelita, Jezabel, y esa mujer sí que le trajo dolores de cabeza a Acab. Le trajo sufrimiento no solamente a Acab, sino al reino, a todos los habitantes del reino del norte, incluso a los siervos del Señor. Los persiguieron, los asesinaron, los corretearon durante todo su reinado. Y miren que acá vemos en Acab algo para nosotros, para los muchachos que todavía no se han casado y para los padres que tienen hijos y toman como cosa ligera el yugo desigual. Muchas veces escuchamos padres de familia diciendo: no, es que este muchacho, el novio de la hija mía, es trabajador, es juicioso, es buen hijo. La única cosita mala que tiene es que no es creyente. Lo único, o sea, el cosito, el puntico negativo que tiene es que no es creyente. Tomando como cosa, ¿qué? Como cosa ligera, como algo normal. Y Acab decidió casarse con Jezabel. ¿Y le fue cómo? Le fue mal. Tomó como cosa ligera el pecado. Menospreció el pecado y lo llevó a involucrar, no solamente involucrarse él, sino ¿a quién? A toda la familia, a todo el país. Porque sus hijos terminaron naciendo en un hogar que no era de acuerdo o establecido a lo que la palabra del Señor enseña. Cada vez que tomamos por ligereza el pecado o que cometemos pecado como algo normal, entendamos que a futuro o en el mismo instante vamos a sufrir. Al pecado hay que llamarlo por su nombre: pecado, pecado. El sábado tuve el privilegio de enseñar en el culto de oración y tocaba un ejemplo similar a esto. Algunas llamadas iglesias, al hombre que es borracho le dicen: usted no es que sea borracho, usted no es que sea alcohólico, lo que pasa es que un espíritu de borrachera lo ha tomado y hay es que sacarle ese espíritu, fuera espíritu de borrachera. Entonces la persona se va para la casa: ay, yo no soy el borracho, el espíritu ese que tengo, el que toma dentro de mí. Y el que es adúltero no es usted, es un espíritu de adulterio.
y empiezan a justificar todo y a tomar como cosa ligera, ¿qué? El pecado. Y todo el mundo empieza a justificarse. El hijo mío no es que sea grosero, no es que sea malediciente. Lo que pasa es que está en una etapa difícil, pero él es muy juicioso, él es muy bueno. Por ahí me echa la madre de vez en cuando, pero él es bien criadito, llamando al pecado o tomando el pecado como cosa ¿qué? Ligera, como algo normal. Y eso fue lo que este hombre hizo y por eso terminó arruinado. Al pecado hay que llamarlo por su nombre y el pecado se llama pecado. Todo pecado es una bofetada a la cara de Dios. Lo veamos como pecado grande o pecado pequeño. Las mentiritas esas blancas que utilizamos, las mentiritas piadosas, son una cachetada a la cara de Dios. Pero las utilizamos, se las enseñamos a utilizar a nuestros hijos, porque la tomamos como cosa ligera, como lo hizo Acab. Hoy también muchos creyentes llaman cosa ligera al pecado. Lo que Dios llama abominación lo llamamos o lo justificamos como cosa no tan grave. Es que todos lo hacen. Es que el hermanito lo hizo, yo también lo hago. Es que los muchachos de la iglesia todos tienen novios y novias de afuera, pues yo también. Es que fulano de tal se emborrachó tal día, pues entonces no está malo y nos emborrachamos. O ya es normal. Estos días tuve la dicha de ser contratado por una iglesia muy reconocida a nivel mundial. Trabajé con ellos 3 meses. Y el día del cierre del proyecto vino una pastora y varios líderes de allá. Y el líder que era mi jefe, que yo lo escuchaba por teléfono y hablaba con él, yo sí le escuchaba que la voz era como rara. Y Marcia, cuando escuchaba los audios de él, me decía, él es un hombre, eso es un hombre. Sí, pero ¿todo qué? Amanerado. Y en estos días salió una noticia que el presidente de esa denominación a nivel mundial ahora es una lesbiana. Es la presidenta de esa denominación a nivel mundial. Y ahí empecé yo a atar cabos y yo dije, pues el jefe mío, quién sabe qué sería, porque afeminado era muy afeminado. Y la pastora que vino ese día, me llamó mucho la atención que el primer día que nos reunimos se presentó con un buzo negro hasta las muñecas. Y estuvimos hablando, compartiendo pasajes de la Biblia, un buen rato. Y al otro día llegamos a una iglesia en Santa Clara a hacer una reunión y llegó con una camiseta mangasiza y los brazos llenos de tatuajes. Incluso uno de los tatuajes es un versículo de la Biblia. Tomando como cosa ligera lo que Dios dice que es ¿qué? Que es pecado. Voy a ponerme acá, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, un tatuaje aquí en el pecho. ¿Saben por qué se hace eso? No por llevar marcada la palabra en nuestra piel, es porque esa es la moda y nos gusta. Yo de adolescente, sin ser cristiano, estaba loco por hacerme un tatuaje. Y gracias al Señor que mi Padre Celestial me dio un papá duro, que a veces se le iba la mano en ser rudo conmigo. Pero gracias a ese papá nunca me hice lo que tanto anhelé hacerme. Hoy estuviera yo de pronto avergonzado con cosas que marcaban mi piel. Seguramente creyendo que lo hice cuando estaba en mi ignorancia antes de conocer al Señor y que el Señor me hubiera perdonado porque el Señor es misericordioso, pero con marcas ¿de qué? De tiempos de ignorancia, por tomar el pecado con ligereza y hacerlo ver que es algo normal. Eso era antes, es que la Biblia es un libro arcaico, eso se daba era antes, ahorita no, ahorita es normal, eso es normal. Así le pasó a Acab. Y miren, no es solamente en nuestro diario vivir, sino en nuestros gobiernos. Lo que antes era pecado, ahora es ley. El aborto es pecado. Y hoy nuestros gobiernos, algunos gobiernos de algunos países lo han constituido como una ley que las mujeres lo pueden hacer de manera ¿qué? Legal. El matrimonio entre personas del mismo sexo, Dios lo llama pecado.
pero algunos gobiernos lo legalizaron, haciendo ver que esto ya es algo pasado de moda, que era que antes la Biblia no está a la moda hoy en día porque aplicaba era para tiempos pasados. Hermanos, utilizar nuestro bienestar, nuestra comodidad o nuestro poder para pecar nos arruina, nos arruina. En tercer lugar, el éxito de Acab lo llevó a institucionalizar el pecado. Ya no a cometer pecado, sino a institucionalizarlo en toda la nación. Y miren lo que dice el verso 32 y 33. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Lo institucionalizó. Jeroboam había imitado el culto verdadero de Israel con los becerros y los lugares que él instauró o constituyó. Pero Acab fue más lejos. Introdujo un dios extranjero para adorarlo dentro de la nación de Israel. Además de eso, hizo un monumento también a la diosa Acera. No fue una sola copia torcida del culto real, sino una institucionalización a la idolatría. Casi que por ley todo el mundo tenía que practicar la idolatría. Altares oficiales, templos y culto público. Todo el mundo debía ¿qué? Adorar a Baal y a Acera. Cuando el pecado se institucionaliza en nuestros corazones, hermanos, ya no es un descuido ni una caída, sino que se convierte en estilo de vida. Cuando yo dejo que mi pecado se multiplique, lo tomo como cosa ligera, ese pecado va a ser mi ¿qué? Mi estilo de vida. ¿Y cuál es el fin para el creyente que peca y peca y peca, que realmente es un creyente? ¿Cuál es el fin? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Para el Hijo de Dios, ¿Dios lo qué? Hizo Emma allá atrás, ¿Dios lo qué? Lo corta. Porque si peca y peca y peca y se va y se va y se va y no es cortado, es porque ¿era qué? Era un impío que venía motivado por X o Y razón a escuchar la Biblia y tuvo ciertos cambios en su diario vivir, en su comportamiento, pero nunca dejó de ser ¿qué? Un no creyente. Eso es lo que la Biblia nos está diciendo. Cuidado con el pecado, hermanos. Cuidado, el pecado nos arruina, nos lleva al fracaso. Miren que hoy los gobiernos no solamente toleran el pecado, sino que lo legalizan. Hoy muchos pecados son legales. Hoy hay muchas cosas que no se debieran hacer que ya son legales. Y eso provoca a Dios. Eso provoca a Dios. Miren que acá no solamente le hizo un altar a Baal, sino que también le levantó ¿qué? Una imagen. Y no le bastó con una sola imagen de Baal, sino que le construyó otra imagen a otra diosa. Y quién sabe cuántos dioses más habrán adorado en Israel. Porque dejó que el pecado fuera creciendo. ¿Con cuál pecado estamos luchando nosotros, hermanos? El pecado nos lleva a la idolatría. Sea cualquiera que sea el pecado, nos lleva a la idolatría, porque terminamos adorándonos a nosotros mismos, desechando la palabra de Dios e idolatrándonos a nosotros mismos. Y para terminar, hermanos, cuarto punto, el éxito de Acab lo llevó a propagar el pecado. Vamos a hacer un recorderis. Primero, el éxito de Acab lo llevó a multiplicar su pecado. El éxito de Acab lo llevó a menospreciar el pecado. Tercero, el éxito de Acab lo llevó a institucionalizar el pecado. Y cuarto, el éxito de Acab lo llevó a propagar el pecado. ¿Sabe qué es lo peor de nuestro pecado? Que contagiamos ¿a quiénes? A los que están alrededor. Contagiamos a los que están alrededor. El sábado el tema o uno de los versículos en los que nos enfocamos la enseñanza del sábado en el culto de oración es que la levadura termina leudando ¿qué? Toda la harina. Y yo decía ese día que en palabras cotidianas nuestras es una manzana podrida daña el resto de manzanas que están ¿dónde? En la canasta. El que con lobos anda,
aullar aprende. Ya más castizo acá, ¿no? Y miren que el pecado de Acab llevó a que su pecado fuera ¿qué? Propagado. Ya no solamente pecaba él, sino que toda la nación empezó a pecar. Y miren lo que dice el verso 34. En su tiempo, Hiel de Betel reedificó a Jericó. A precio de la vida de Abirán, su primogénito, echó el cimiento. Y a precio de la vida de Segud, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Y quiero que me acompañen a Josué 6:26 un momentico. ¿Qué pasó en Josué 6? ¿Cuál es la historia de Josué 6? La destrucción de Jericó. Pero vamos a ver qué es lo que pasa acá, que es una profecía que se cumple en los tiempos de Acab. Josué capítulo 6, el verso 26 dice de la siguiente manera: después de Jericó haber sido destruida, dice el verso 26, en aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Pasaron muchos años después de Jericó ser destruido. Acab era el rey de Israel y a un hombre se le ocurrió reedificar ¿qué ciudad? Jericó. Y dice que empezó a construir la ciudad y el primero que murió fue ¿quién? Su hijo mayor, Abirán. Y dice que el día que fue a poner las puertas murió su segundo hijo, Segub. Se cumplió la palabra del Señor en los tiempos de un rey exitosamente político, pero perverso espiritualmente, que llevó a propagar su pecado en toda la nación de Israel. Contagió a los demás y lo que parecía avance, progreso, una ciudad destruida, ser reedificada, terminó siendo ¿qué? Ruina para este hombre a quien se le ocurrió construir lo que Dios había dicho que nunca más se volviera a edificar. Entonces, mis hermanos, bajo Acab se ignoró la palabra del Señor y se cumplió su promesa de juicio sobre la persona que así quisiera hacer. Cuando el creyente exitoso se aleja de Dios, no solo se destruye a sí mismo, sino que arrastra a su familia, a su casa y a su entorno. Si usted, padre de familia, está luchando con el pecado o está tomando como cosa ligera el pecado que está practicando o con el cual está luchando, sepa que usted se va a cargar a toda su familia. Usted va a arruinar a su familia. Usted le va a hacer daño a su familia. Por eso cada vez que usted esté cometiendo un pecado, por muy sabroso que sea, sepa que ese placer que está sintiendo no es nada comparado a la ruina que le está trayendo a sus seres queridos. Y no solamente a sus seres queridos, sino que el pecado de un miembro de la iglesia afecta ¿a quiénes? A todo el cuerpo de Cristo, a toda su iglesia. Y miren, hermanos, para terminar, el éxito de Acab parecía grande, pero lo llevó a multiplicar, menospreciar, institucionalizar y propagar el pecado. Y así quedó demostrado que el éxito sin fidelidad al Señor siempre termina en ruina. ¿Cuál es el éxito que usted está persiguiendo? ¿Qué es lo que usted anhela para su vida? Preguntémosle a una persona que no conozca la palabra del Señor o a un cristiano desenfocado ¿qué es ser exitoso? Y seguramente responderá: tener estabilidad económica, tener fama, tener salud. ¿Qué otra cosa? Poder. ¿Qué fue lo que le ofreció el diablo al Señor en la tentación en el desierto? Todos estos reinos serán tuyos. ¿Qué más? Comida, saciar sus necesidades. ¿Y qué otra cosa? Tirarse por allá de un pináculo y tentar ¿a quién? A nuestro Dios. Miren, hermanos, el éxito sin fidelidad nos lleva a la ruina. ¿Cómo terminó la vida de Acab? ¿Quién sabe cómo murió Acab sin leer la Biblia? ¿Quién sabe cómo murió Acab? Es una de las muertes más raras. Como que murió coincidencialmente, pura coincidencia murió. Miren lo que dice el capítulo 22, el verso 34.
dice que Josafat, rey de las tribus del norte de Judá, fue y buscó a Acab para ir a recuperar unas tierras que estaban en manos de un rey sirio. Pero Josafat fue reconocido por ser un buen rey y le pidió a Acab que llamaran a los profetas de Dios para saber si sí debían ir a la guerra o no. Y Acab mandó traer a varios profetas y todos los profetas le daban un buen mensaje: sí, van a salir victoriosos, sí, les va a ir bien. Pero Josafat vio la cosa como extraña y dijo: no, yo quiero un profeta pero de Jehová. Y dijo Acab: acá hay uno que se llama Micaías, pero ese no lo traigamos porque ese siempre me da duro. Ese siempre habla mal, siempre me habla solamente cosas negativas. ¿Qué nos podrá decir un hombre de Dios cuando estamos actuando mal? ¿Qué nos podrá decir? Si yo, estando casado, soy adúltero y voy y le pido un consejo a un hombre de Dios, ese hombre de Dios, ¿qué me va a decir? Bien, hermano, le va a ir bien. ¿Qué me va a decir? No, está en pecado, le va a ir mal. Pero Acab desechaba a los hombres de Dios. Desechaba a los hombres de Dios, y Josafat pidió que le trajeran a ese Micaías. Y ese Micaías, ¿qué le dijo? Les va a ir mal. Acab va a morir en esa guerra, en ese combate. Acab va a morir. Más sin embargo, Acab decidió ¿qué? Ir a la guerra. Y queriendo engañar a Dios, adivinen qué hizo. Se disfrazó para que no lo reconocieran como el rey Acab, el rey de las tribus del norte. Y el país con el que iban a pelear, el comandante les dijo: no peleen ni con hombres poderosos ni con hombres cualquiera, peleen y traten de matar solamente ¿a quién? Al rey Acab. Y Josafat salió a la batalla y los hombres fueron a perseguir a Josafat y se dieron: no, este no es Josafat, lo dejaron quieto y busque a Acab por todos lados, busque a Acab. Se perdió Acab. Y un soldado común y corriente, de pronto hasta desesperado porque no podían hacer lo que les habían mandado, adivinen qué hizo. Tiró una flecha, de pronto hasta con rabia la tiró, y adivinen a quién le cayó la flecha. A Acab, con una armadura impresionante, y la flecha entró por uno de los quiebres que la armadura tenía que tener para que él se pudiera mover, porque si no tuviera quiebres tocaría transportarlo como una estatua. Y por una de las pequeñas hendijas la flecha entró. ¿Y qué pasó con Acab? Murió. Murió Acab. Uy, qué coincidencia. Le cayó la flecha preciso. Y a veces uno ve personas que están arruinadas, fracasadas, hermanos que están de pronto pasando por situaciones difíciles y uno cree que es por coincidencia, porque hicieron el negocio mal, porque no fueron astutos, no fueron sabios. Pero es el resultado ¿de qué? De la infidelidad al Señor. Acab terminó muriendo de una manera rara, porque Dios quiso que hasta ahí llegara su maldad. Y el profeta se lo había dicho. ¿Quería el profeta que Acab muriera o el profeta le dijo eso porque lo odiaba? El profeta lo estaba protegiendo y le estaba diciendo que no fuera. Mas sin embargo, él desechó al mensajero de Dios, desechó la palabra de Dios y se opuso al poder de Dios. Los reinos del norte o los reyes del norte, malísimos, ¿cierto? Los reyes del norte. Pues hermano, miren cómo terminó también el último rey del sur. Vamos un momentico a 2 de Crónicas, capítulo 36. Segundo de Crónicas, capítulo 36, el verso 11 dice que el rey de Judá se llamaba ¿cómo? Sedequías. Y Sedequías fue el último rey de Judá. Es más, después de Sedequías fue que vino Nabucodonosor y se los llevó exiliados, esclavizados a todos. Vamos a leer estos pasajes, miren lo que dice. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron, miren, multiplicaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones, tomándolas como cosa ligera, y contaminando la casa, propagando
la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y miren la respuesta de Dios. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros. A este Dios le habló a través de ¿quién? De Jeremías. A Acab Dios le habló a través de ¿quién? De Elías, de Micaías. Y dice, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Y miren el verso 16. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios, se burlaban de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. O sea que los reyes del norte se parecían a los del sur. Algunos fueron igualitos. No eran malos por ser de la región norte, porque vemos que los del sur también algunos se comportaron muy mal. Y miren, hermanos, todos los reyes que hicieron cosas buenas, tanto en las tribus de Judá, porque en el norte no hubo ni uno, eran una sombra de lo que va a ser nuestro Rey de Reyes, nuestro Señor de Señores. Y todos los reyes que fueron malos es para que hoy nosotros cuando leamos entendamos que ningún hombre gobernará de manera perfecta ni buena, porque el único que lo hará será ¿quién? El Señor Jesús. Por eso dejemos de estarnos peleando por el uno, por el otro, dejemos de estar defendiendo a hombres pecadores que están haciendo daño y que nos están dañando a nosotros. Y pongámonos a predicar de ese rey que algún día vendrá. Puede ser hoy, puede ser esta noche, puede ser mañana, puede ser dentro de un tiempo. Que ese sí gobernará de una manera perfecta, obediente, lo hará de una forma fiel. Y ese sí terminará y es y siempre lo ha sido exitoso. Nunca ha fracasado, porque lo que le encomendó nuestro Padre Celestial a hacer en esta tierra lo hizo y lo hizo de manera perfecta. Una de las palabras que el Señor Jesús dijo estando en la cruz del Calvario es: consumado es. Lo que hice, lo hice ¿qué? Bien, terminé mi función o mi labor de una manera exitosa. Y todos los que creamos en Él, algún día Él vendrá por nosotros y nos llevará para ser exitosos. ¿Por cuánto tiempo? Por la eternidad. Pero el que cree ser exitoso acá humanamente hablando, algún día partirá de esta tierra y si no conoció al Señor, fracasará. ¿Por cuánto tiempo? Por la eternidad, porque estará lejos del único que es exitoso, que es el Señor. Por eso si si lo que estamos buscando es aquí en esta tierra, olvidémonos de que vamos a ser exitosos a los ojos de Dios, estaremos fracasados. El Señor dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Dejemos de estar buscando lo que el mundo busca. No seamos imitadores de Acab, sino seamos imitadores ¿de quién? De Jesús, de Cristo Jesús. Y vamos a Filipenses capítulo 2 y con este pasaje terminamos. Filipenses capítulo 2, nuestro ejemplo a seguir, nuestro modelo, a quien debemos imitar en todo lo que hagamos. Filipenses capítulo 2, desde el verso 5 en adelante dice, hasta el verso 11: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Miren el resultado. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El Señor Jesús obedeció a su Padre. El Señor Jesús no se opuso a su palabra y el Señor Jesús terminó siendo la persona más exitosa de este mundo. Que el Señor nos ayude a no parecernos a Acab, ni a ser fracasados como Acab, sino a seguir el modelo del Señor Jesús. Y recuerde, hermano, el pecado con el cual usted está luchando lo está arruinando. El pecado que usted está cometiendo lo está llevando a ser un fracasado. Por más ligero que lo veamos,
por más bobo que lo veamos, por más simple que lo veamos, ese pecado nos está arruinando. Luchemos contra el pecado y pidámosle al Señor que nos limpie día tras día. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos infinitas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, por estos ejemplos negativos que tú dejaste en tu palabra para que nosotros entendamos que no debemos tomar como cosa ligera, ni permitir que el pecado se multiplique en nuestra vida, ni mucho menos propagar el pecado, Señor. Ayúdanos a ser santos en la práctica, Señor. Ayúdanos a ser reconocidos como tus hijos delante de incluso de los que no son creyentes, y que tú, Señor, seas a quien reflejemos en nuestro diario vivir, Señor. Ayúdanos a anhelar cada día más tu venida, Señor, y a estar proclamando que tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el gobernante perfecto, el Rey perfecto que gobernará y que hará que todo esto que vivimos cambie. El único que hará que todo esto cambie eres tú, Señor. Por eso pone en nosotros ese deseo de solamente anhelarte y proclamarte a ti, y no estar proclamando a hombres que traen ruina a nuestras vidas. Te damos muchísimas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.